pero lo que me parece que ya no resulta en el marco de todo ese cobijo inmenso que pudiera haber a nivel nacional, pues ya son estos temas mucho más locales, ¿no? Que es cómo afectan los temas de seguridad, los servicios públicos, que también es otro de los asuntos que pues ahí no hay manera de que te proteja AMLO, ¿no? Pero a ver, Pues lo se te va a planteo porque tener que con la juzgar. guerra de Calderón contra el narco fue Calderón el ideólogo, el protagonista de esta guerra, y todo el PAN en todo el país solamente perdió el país, ¿no? Perdóname que, Pero hoy AMLO, con esa insista. estrategia... Hoy se publica una medición en el periódico Reforma que además me parece que no le gusta ensalzar a la 4T, pero el periódico Reforma reconoce en su encuesta, que además hay que decir, desde 1997 es una de las encuestadoras más efectivas que hay en el país, reconoce que Claudia Sheinbaum no solamente está bastante puntos arriba, sino que va creciendo. Reconoce un estancamiento de Xóchitl y una caída de Movimiento Ciudadano. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Panorama 360. Es un gusto que estén aquí con nosotros y también es un gusto y un honor para mí presentarles a quienes forman parte de esta mesa de opinión de Panorama. La doctora Michelle Onofre. Doctora. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, también que nos comentan a través de YouTube y bueno, ya en los diferentes cortes que también se van haciendo de este programa a lo largo de la semana. Para mí siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Y por supuesto, Pedro Tonantzin. Pedro. Pues muy a gusto y sobre todo muy entusiasmado porque en muy poco tiempo, prácticamente unos 10 días, estaremos ya arrancando la campaña política. Me parece muy importante porque una vez que esto empiece, pues tendrán que verse o medirse, más bien dicho, el tamaño de los discursos de cada uno de los candidatos y por supuesto es una fiesta democrática en la que todos los ciudadanos tenemos que contribuir si queremos que todo esto fluya en paz. Gracias, Pedro. Y desde acá, doctora Pedro, nuestro saludo a Juan Antonio Ayala y también aprovechar nuestro saludo para Jesús Castillo, quien formó parte de la primera etapa de esta mesa, y decirles a quienes nos siguen en las redes sociales, en YouTube, que a partir de la próxima semana pues habrá alguna sorpresa en esta mesa. Bueno, contaremos con algunos invitados ya para el análisis del tema electoral, ya como dice Pedro, una vez que arranquen las campañas, así que pues esperemos que esas opiniones todavía sumen mucho más, como seguramente así será, a estos debates que hemos tenido aquí, ¿no? Buenísimo, esperemos que así sea, por supuesto. Seguro así será. Así será. Doctora Pedro, y hay un tema antes de lo electoral que me parece cruza todas las agendas, ¿no? Ha habido marchas en el estado de Morelos a favor de la paz históricamente, donde hemos visto marchando hombro con hombro a actores políticos que son contrincantes en el tema de la ideología política o partidista, y esto muchas veces se ha criticado, ¿no? Hay quien dice cómo pueden marchar personas que piensan tan distinto en algunos temas, panistas con perredistas, bueno, hoy los vemos juntos, pero históricamente con pensamientos distintos, izquierda con derecha, en el caso del PRD y el PAN. Y yo siempre he dicho al respecto que hay agendas que trascienden el debate político y la agenda política como es la misma seguridad. Yo decía que no podemos debatir temas controversiales desde el punto de vista de algunos, como el derecho a decidir, que hay posturas distintas entre la derecha y la izquierda, como la despenalización de las drogas, etcétera, si no lo hacemos, pues seguros de que no nos va a tocar una bala mientras lo debatimos. Y el tema, pienso que de la seguridad y el de la procuración de justicia más todavía, es un tema que desde mi punto de vista no debería estar en la agenda partidista, sí electoral, porque es un asunto que le importa a la ciudadanía, la propuesta en la que pretenden resolverlo los distintos actores políticos que están en la contienda, pero no partidista, es decir, no electorero, como dicen algunos. Y hoy, hablando de este tema, pues en Cuautla hay una realidad que no se puede ocultar, una realidad que está pues saliendo, por supuesto, de las fronteras de Cuautla, de la propia zona oriente, un tema que ya hace varios meses, si no es que años, había empezado a dar indicios, Pedro, de cómo iba creciendo y de cómo estaban operando estas bandas criminales o grupos criminales. Vimos por primera vez en Cuautla vehículos del transporte público incendiados, vimos el cierre masivo de establecimientos, de giros comerciales, los bares particularmente, y vimos también cómo la sociedad en Cuautla se organizó, pero lamentablemente ahí quedó, y hoy pues en Cuautla me parece, y lo pongo en la mesa, hay una situación de verdadera crisis de seguridad, porque hasta el momento, doctora, no ha habido una autoridad, ni la local, ni la estatal, ni la federal, que logre poner orden y controlar a estas bandas, a estos grupos de extorsionadores.
Trastoca a todos los sectores, ¿no? En el caso de Cuautla, como seguramente lo podríamos ir analizando en otros municipios en nuestro estado, ¿no? Pero bueno, particularmente pensando en Cuautla, preguntaba ahorita que llegaba a esta mesa, pues, ¿qué está pasando en el municipio, no? Que de repente, pues, tienes casos que involucran a políticos, pero también casos en donde se ven líderes, ¿no? Líderes cañeros, en donde también, vaya, la sociedad en general viviendo un problema de inseguridad como el que se está dando en el municipio de Cuautla. Y en paralelo, definitivamente tiene que tocar la agenda de todos los políticos. Faltan muchos meses y yo creo que esto es algo de preocupación, porque si bien estamos todos en la antesala, qué va a pasar en las elecciones, ya vienen ahora sí, ¿no? Las campañas en el estado de Morelos y demás, la realidad es que a los que están ahorita les quedan muchos meses. Y entonces se tendría que estar reflejando en trabajos de prevención del delito. Me parece que de pronto cuando pensamos en el mando coordinado, entonces para muchos municipios pues ha significado el nos lavamos las manos, que lo haga directamente la comisión, ¿no? Cuando pues también tenemos partes operativas, administrativas que le corresponden al municipio y que por lo tanto pues sí se tendría que ver una mayor valoración. La valoración me parece que va a venir sobre todo por parte de la ciudadanía, porque la mayoría de los que hoy estamos viendo errando en el gobierno, pues también va a estar en la boleta, ¿no? Y ahí tendrá que ser muy cuidadosa la ciudadanía, sobre todo pues hablando del municipio de Cuautla. Me parece que incluso el obispo, ojo, el obispo Ramón Castro hace un llamado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Cuestiona los temas de seguridad, muy a la par de lo que ha pasado también a nivel nacional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el estado de Guerrero, con estos acercamientos que hubo por parte de los obispos, ¿no? Con líderes del crimen organizado, donde ellos mismos dicen, pues sí hemos tenido que hablar y hemos tenido que tratar de hacer una tregua. No es un asunto que únicamente se dé en nuestro país, realmente la Iglesia pues ha tenido participación en muchos países, ¿no? De pronto para ir tratando de destrabar este tipo de conflictos. No quiere decir que sea lo idóneo, porque al final pues el Estado de Derecho tendría que preservar justo también la separación de pronto de la Iglesia sobre el poder. Pero bueno, intentan hacer una especie de interlocución y este llamado que hace el obispo pues es algo que se ha visto también reflejado en la Iglesia a nivel nacional, ¿no? Ahora, yo esperaría que tampoco se empiece a politizar, y lo vimos la semana pasada, ¿no? Con este acuerdo en donde va Xóchitl, en donde va Claudia, en donde va el mismo Maínez, y todos pues se unen, porque claro que tiene que ser debatida el tema de la seguridad, ¿no? En ese momento pues Claudia dijo, bueno, sí firmo, pero bajo estos parámetros de decir, aquí no estoy de acuerdo. Sin embargo, pues también pareciera irse politizando mucho el tema desde la Iglesia. Ahora, lo que realmente pues nos toca a los ciudadanos, o lo que estamos esperando, pues es simplemente poder vivir en tranquilidad, con independencia pues de ver tantos asuntos tan complejos todos los días que, insisto, no solamente van tocando la seguridad para los políticos, sino de los ciudadanos que están todos los días tratando de ganarse pues lo que llevan a su casa, ¿no? Que están trabajando todos los días. Pedro, gracias, doctora. En este tema de la extorsión particularmente, que me parece que es el delito que ha sobresalido y del que devienen homicidios y daños a negocios y a personas, desde tu punto, dice la doctora que las autoridades se lavan las manos, y sí, por supuesto que argumentan esto del mando coordinado, pero también en algunos casos las autoridades se lavan las manos diciendo, es que aquí está aplicándose el esquema de seguridad federal, ¿no? Y la síntesis de ese esquema es abrazos, no balazos, con las interpretaciones que todo ello puede tener. Pero una de las interpretaciones, que aquí la hemos puesto en la mesa, es dejar hacer. Es decir, hacer sin consecuencia lo que promueve desde mi punto de vista la impunidad. En Cuautla, particularmente, Pedro, desde tu punto de vista, es un tema de origen. ¿Cuál es el origen desde tu punto de vista? Quiero preguntar. La falta de coordinación, la falta de armas, la falta de capacitación, la falta de intervención de la autoridad federal, la falta de contundencia, de operatividad, ¿qué ha permitido que esto salga de control? A mí me parece que lo que está ocurriendo en Cuautla es un conjunto o una gran cantidad de mentiras que se han dicho y de discursos falsos por parte de los políticos de todos los niveles que han llevado justamente a lo que está viviendo esta ciudad. La economía va a ser es parte ya, y va a ser en los próximos días controlado por la delincuencia. Se está formando un estado paralelo en el que la delincuencia está imponiendo un impuesto, igual como está ocurriendo en Tierra Caliente. El limón tiene un impuesto fijado por la delincuencia organizada y el aguacate también. Esto es una forma de operar muy característica de la familia michoacana,
y es una forma en la que ha sobrevivido o ha financiado sus actividades criminales. Así se hace de recursos. Así se hace de recursos. Lo estamos viendo en Guerrero, principalmente en el tema de Acapulco, en el tema de Taxco y Iguala. Chilpancingo también, el control del pollo. Y me parece que incluso los incendios que se registraron en los últimos días en la parte norte de Guerrero, prácticamente en el municipio de Buenavista de Cuéllar, hablaban incluso de que era una estrategia de la familia michoacana para sacar los campamentos que estaban instalando los tlacos en la sierra que está en esa zona, justamente para tener bajo control la siembra de opioides y de diferentes actividades criminales que se desarrollan en esa zona serrana. Por supuesto que lo que se ve es justamente una especie de pinza, ¿no? Un avance de una organización criminal que está caminando sobre el estado de Guerrero, está avanzando hacia el estado de Morelos, y me parece muy preocupante lo que ocurre porque se encuentra o se topa en esa expansión de una actividad criminal, de un grupo criminal, encuentra como campo fértil, pues me parece cuando menos la omisión de las autoridades en el caso de Cuautla. Cuando menos, y eso es pensando bien de las autoridades. Pensando mal, están coludidos. Porque no hay delincuencia organizada sin que haya participación del Estado. Para que exista, tiene que haber una participación de las autoridades. Y eso me parece muy preocupante lo que ocurre en Cuautla. Hay que decir que prácticamente si contabilizáramos lo que ha ocurrido en este último mes, estamos hablando por lo menos de unos 15 asesinatos, todos, la mayoría de ellos, de empresarios, de gente que tenía su negocio, de pequeños comerciantes, de gente que salía todos los días a trabajar y que producto de estas amenazas, bueno, pues perdieron la vida. El último, o de los últimos, porque estamos hablando de que el martes también fue asesinado un joven locatario de una plaza comercial. Todo parece indicar que se trata del tema de la extorsión. 2 jóvenes fueron baleados en una carnicería, uno de ellos incluso ya murió, se ha confirmado que ya falleció, pero de estos asesinatos salta mucho, y lo que provocó la reacción prácticamente de los 4 partidos políticos que forman el frente opositor es el asesinato de Darío Cortés García, quien es el presidente de los camioneros de la Unión Local de Productores de Caña. ¿Por qué es importante? Porque justamente lo que estamos diciendo, el limón, el aguacate, bueno, aquí seguramente se siembra limón, se siembra aguacate, pero el producto más importante, el 80% del campo morelense está sembrado de caña. Y hoy la caña, por lo menos en el ingenio de Casasano, va a pagar un impuesto al crimen organizado. Hace algunos meses platiqué en entrevista con Javier Sicilia, que encabezó uno de los más grandes movimientos en búsqueda de justicia tras el asesinato de su hijo. Y en aquel tiempo, ya tiene varios meses, Javier Sicilia, yo le preguntaba por qué no estaba activo encabezando marchas o convocando si la situación del país era pues violenta. Y él contundentemente respondió que había entendido que las marchas no servían de nada desde su punto de vista. Lo traigo a colación porque hace 2 sexenios asesinaban lamentablemente a un grupo de jóvenes y la sociedad se volcaba a tomar las calles. Hubo esta gran caravana organizada, convocada por pensadores, por poetas, por Javier Sicilia, se sumaron las diócesis, se sumaron varios personajes morales, digamos, o con calidad moral, a las protestas a exigir al gobierno de Calderón, desde entonces, pues justicia. Caminaron hacia la Ciudad de México, fueron recibidos y generaron un movimiento. Mi pregunta es, ¿por qué hoy, desde su punto de vista, en Cuautla, donde le pegan a un sector concretamente como son los transportistas de la caña, a los propios campesinos, ¿por qué no vemos ahora una movilización? ¿Qué le pasa a la sociedad, concretamente en Cuautla, que ante este embate de la delincuencia, ante el cierre de negocios, ya no hay capacidad de organización, no hay confianza en que esta sería la solución? O desde su punto de vista, ¿por qué no vemos a la sociedad en Morelos, en Cuautla, volcada en la calle, exigiendo justicia y seguridad? Y permíteme que te lo diga, incluso la caída del general Jorge Carrillo Lea como gobernador empezó en Cuautla, justamente con los secuestros. Hay que recordar que el Viborón, Benito Jiménez Vivas, si no mal tengo el nombre, que por cierto estoy
o se hizo correr por ahí la noticia que está próximo a salir. Él es considerado prácticamente el maestro de todos los secuestradores, de Caletri, del Mocha Orejas, de la alta escuela del secuestro, porque hay muchos rumores sobre cómo se entrenó este sujeto para poder ser uno de los secuestradores más importantes del país y que operaba justamente en la zona de Cuautla, el Estado de México y la Ciudad de México. Bueno, ahí empieza justamente con el secuestro de los comerciantes, y los comerciantes en Cuautla se organizan para tirar en primera instancia al encargado en ese entonces de la procuraduría en aquel entonces en aquella zona. Oriente. Y incluso van por el alcalde, se hace toda una revuelta ahí en Cuautla y empieza este movimiento para denunciar que los secuestros en el estado de Morelos se planeaban y se ejecutaban en la Procuraduría del Estado de Morelos y que los propios policías eran los secuestradores. Y así se comprobó cuando detuvieron justamente al comandante antisecuestros en una comunidad, Platanillo, si no mal recuerdo, que está justamente prácticamente unos 5 o 6 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Iguala. Hoy, ¿por qué no está ocurriendo? Me parece que hoy, como nunca, los partidos políticos de oposición han olvidado cuál es su verdadero objetivo, y es vigilar que las instituciones funcionen y funcionen para la ciudadanía. Han olvidado ese papel porque hay que recordar que en todas estas movilizaciones quien estuvo detrás, si no de manera frontal, sí estuvo en el proceso de organización, fue el PRD. Y de ahí, de muchos de estos personajes que vimos saltar de la sociedad a estas protestas por la seguridad en Cuautla, estuvo Panchito Montero, Rodríguez Montero, si no mal recuerdo, la propia profesora Carmen Genis, todas estas personas que en un momento saltaron a la política, salieron de esa movilización ciudadana en contra de la inseguridad en Cuautla. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que los partidos de oposición efectivamente hoy tienen una gran campaña desplegada que me parece que es muy insidiosa, muy efectiva, pero que no está ocurriendo lo que vimos en años pasados, que es la movilización de la sociedad. Solo es bandera electoral. Solamente es una bandera electoral y pretenden dejarla ahí, por lo que se ve. Si estuvieran verdaderamente preocupados... Tienen diputados en el Congreso del Estado. Por trascender, efectivamente, lo primero que tendrían que hacer es que los diputados, esta mayoría incluso legislativa que tienen en este momento, sería útil citando a las autoridades, denunciando qué es lo que está ocurriendo y utilizando la tribuna legislativa. Pero ni de chiste tocan el tema. Pero exactamente, es una ausencia total y por lo tanto, pues los ciudadanos como que no están creyendo del todo en esta campaña justamente porque no ven esa congruencia entre lo que están haciendo estos partidos desde la oposición y el tema de la seguridad. Me parece que no les queda claro si yo como ciudadano se pone la candidata del frente opositor a decirme que va a acabar con la seguridad, pero veo que atrás trae a Graco Ramírez, veo que está rondando la gente del fiscal, veo que son los que operan, digo, me parece que no hay veracidad. Yo vería en el caso de la pregunta que formulaba Héctor, que pues tiene que ver con qué está pasando, que la ciudadanía pues de pronto pareciera que se está divorciando de la problemática, que puede haber dos razones, ¿no? La primera pues tiene que ver con que se normaliza la violencia y eso es muy preocupante, o sea, son tantos casos que de pronto pues sería una protesta o dos protestas al día probablemente, ¿no? Solamente hablando de un municipio derivado de estos homicidios, 15, ¿no? Los que podríamos a lo mejor documentar en los últimos días. Entonces eso es algo muy complicado. Y por otra parte también el que hoy la ciudadanía tenga miedo también de expresar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de delitos como las extorsiones, ¿no? O sea, lo que te va impactando en el día a día a partir de la ocupación que tú tengas, entonces me parece que esos terminan siendo limitantes. Creo que en su caso Javier Sicilia pues le dio mucho al movimiento de las víctimas precisamente en nuestro país desde hace varios años, ¿no? Pero los impactos no fueron a partir de generar grandes movilizaciones, sino de pronto de la incidencia legislativa, ¿no? Que generó, por ejemplo, la misma ley de víctimas, ¿no? O sea, varias cosas que se fueron trabajando y que, bueno, al paso de los años tendría que seguirse trabajando. Creo que en el caso también de Cuautla, pues hay un problema en términos, como en todo el estado, de procuración de justicia.
Aquí me separaría un poco del discurso, Héctor, sobre todo, ¿no? El decir, bueno, es que a nivel nacional, pues parece que es abrazos, no balazos, y entonces eso hace que los demás ya no se pongan a trabajar. Pero aquí en el Estado de Morelos estamos hablando de una fiscalía que pues nada tiene que ver con el gobierno federal, que por el contrario, pues ha sido totalmente contraria incluso al gobierno federal, y que de todas formas las cifras de impunidad son altísimas, ¿no? Entonces, si no se genera prevención del delito y tampoco persecución del mismo, pues vamos a tener muy malos resultados. Creo que aquí en el estado de Morelos, al menos las últimas 2 marchas que recordaríamos y que creo que simbraron en su momento, ¿no? El tema de los jóvenes del Instituto Nacional de Salud Pública que salieron a manifestarse a la comunidad científica, y luego el caso de la profesora, ¿no? La profesora asesinada en pleno centro de Cuernavaca, que también pues generó que salieran los profesores. Pero vamos por sectores, entonces definitivamente tiene que alzarse la voz para exigir sobre todo a quienes hoy se están postulando de nueva cuenta que planteen cuál es la seguridad, ¿no? Porque si estamos hablando aquí, por ejemplo, de Rodrigo Arredondo, que quiere volver a ser alcalde, pero pues, o sea, ¿cuáles son tus números, no? ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Qué va a ser diferente para la ciudadanía cuautlense a partir de que tú vuelvas a estar en el gobierno? Y lo mismo tendríamos que transitar, por supuesto, a municipios como Cuernavaca, ¿no? Donde no es mando coordinado, pero donde también justo las credenciales con las que no cuenta el alcalde, pues son por el tema de la seguridad. Justo ahora, doctora, que tocas el tema de Cuernavaca, me parece que también es importante, y lo tenemos en la agenda, mencionarlo, porque efectivamente Cuernavaca, por decisión del alcalde y a través de su cabildo, decidió desde el inicio de esta administración no formar parte del mando coordinado. Entiendo que eran 2 o 3 municipios que no lo aceptaban, y entiendo que al final solo quedó Cuernavaca fuera de este esquema, en el que la operatividad no cruza por la Comisión Estatal de Seguridad. La forma en la que entiendo que opera el mando coordinado es que hay un mando estatal operativo y hay mandos regionales, y que la principal característica de este esquema es que los mandos municipales, que por constitución son puestos por el alcalde, por el cabildo, pasan por el visto bueno, por la aprobación del mando estatal. Entiendo que esa es básicamente la forma en la que se coordinan, es decir, que no son mandos independientes o autónomos, sino que tienen el visto bueno de la coordinación estatal, de la Comisión Estatal de Seguridad, pues para garantizar un trabajo eficiente, y que además imponen el trabajo de mandos regionales. Así entiendo que opera esa situación, y que pues esto implica que toda la radiocomunicación, no haya necesidad de hacer acuerdos cada que haya un evento importante, una persecución, un asalto. Recordemos que hace algunos años, antes del mando único impuesto por Graco Ramírez, era muy frecuente que la policía de Cuernavaca no podía pasar del puente de Tizoc hacia Jutepec, porque territorialmente ya no era su jurisdicción, y eso hacía que los delincuentes simplemente cambiaran de un municipio a otro y dieran por terminada la persecución en su contra. Esto cambió con el mando único, y hoy Cuernavaca decide no estar en este esquema de mando coordinado. Y Pedro, lo hemos platicado en otras ocasiones, pasa algo importante en Cuernavaca, donde la jefa de la policía es la maestra en Derecho, Alicia Vázquez Luna, primera secretaria de Seguridad Pública del gobierno de Graco Ramírez, que salió del gobierno del Estado. Fallido desde ese momento. Luego de este enfrentamiento que hubo, o ataque, fue calificado por Graco Ramírez, ataque por parte de policías bajo el mando de Alicia Vázquez Luna en contra del entonces procurador Rodrigo Dorantes en la avenida 10 de Abril de Cuernavaca, y que a partir de ahí Alicia Vázquez Luna le piden la renuncia, sale del cargo. Ella defiende a ultranza a sus policías. Hay un asunto ahí de confrontación mediática entre quién tuvo la culpa, recordarán ese caso. Y cuando llega Uriostegui al gobierno de Cuernavaca, vuelve a aparecer Alicia Vázquez Luna como la secretaria de Seguridad Pública, con una actitud, si me permiten calificarla, altanera, prepotente, grosera, envalentonada, a veces en respuestas a las compañeras periodistas agresiva, ¿no? Y me parece que no tiene los elementos de resultados para poder tener una postura pues echada para adelante, sobre todo cuando, y voy a nombrar nada más algunos incidentes y hasta ahí lo dejo, 2 de los policías encargados del sistema de vigilancia de la ciudad, que estaba operando desde entonces externo a la vigilancia de la Comisión Estatal de Seguridad, fueron detenidos acusados de cometer un homicidio en contra de un empresario. Están detenidos estos personajes. Y no solamente eso, sino hay videos donde están ellos identificados de haber participado en ese homicidio. Entonces, eso es la contundencia de la acusación, no es una simple presunción, es una prueba, me parece, pues bastante grave o contundente, que es un video.
Y pongo en la mesa otro asunto que tiene muy preocupadas a las autoridades estatales, que es esta intención, primero velada, por parte de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, de independizarse del esquema del 911, este número que todos conocemos y que desde hace muchos años se impuso como único número para atención a emergencias, por su fácil marcado, porque es un número internacional, y que Alicia Vázquez Luna hace algunos años empezó a promover un número local, un 777-315 algo, un número difícil de aprender. En el inicio, cuando fue exhibida, lo negó, dijo que no tenía esa intención, al final lo reconoce, instalan un centro de mando independiente que no está conectado al sistema de vigilancia del Estado, sus cámaras no son compatibles y opera de forma independiente. Y vemos hace 5 días una lluvia de cadáveres en un punto de Cuernavaca, donde todas las mañanas, todos los días, han dejado la casa del alcalde, cerca de la casa del alcalde. Un cuerpo desmembrado. Y bueno, en Cuernavaca no hay quien diga, hey, lo que está pasando es que esa cámara no sirve, o lo que está pasando es que el policía de ese cuadrante se durmió. Con el cinismo que caracteriza al alcalde, él mismo dijo que ahí no había cámaras y las que estaban no servían. Entonces tenemos dos situaciones, doctor. En Cuautla, un mando coordinado, superado por el crimen que opera en el tema de extorsiones, y en Cuernavaca un esquema distinto, donde buscan autonomía, pero que cuando inició esa autonomía no tenían ni radios, no tenían chalecos y no tenían ni armas. Me parece que es un tema que en el discurso preocupa mucho en la agenda de los políticos, pero en términos reales no hay una preocupación contundente. No, yo vería incluso que justo, ¿no? Es un tema al que sí o sí se tienen que meter. Quizá lo más sencillo, porque así ocurrió hace 3 años, era para los candidatos a las presidencias municipales decir, pues vamos a seguir en el mando coordinado, no pasa nada, nosotros no nos vamos a meter en líos. En el caso de José Luis Uriostegui, decidió afrontar el asunto, pero pues ha sido con muy malos resultados. Quizás su peor carta de presentación sea precisamente el tema de seguridad. Y sí tendría que estar aclarando si vamos, en caso de que se reelija, a tener otros 3 años a Alicia Vázquez Luna en esa secretaría. Creo que ese es un tema ineludible, ¿no? Y que sí se podría reflejar en términos, pues, de preferencias electorales incluso, ¿no? Ahora, lo que también es cierto, pues es que tampoco es que haya mucho para dónde hacerse. Precisamente venimos hablando, ¿no? Cómo están los municipios, cómo está el mando coordinado, y pues eso implica que de pronto, pues la ciudadanía, en tierra, dice el dicho, no en tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces es muy complicado lo que está pasando aquí en Morelos. Quisiera hacer el símil de lo que pasa a nivel nacional. O sea, creo que cuando es un asunto que le pega directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los grandes problemas que no va a poder ser solucionado de aquí a que termine su sexenio, de pronto ahí sí estamos viendo que Claudia Sheinbaum dice, bueno, pues hay un resultado diferenciado a partir de que yo estuve en la Ciudad de México, no se pudo avanzar en esto, y sobre todo se empieza a delimitar hacia dónde tendría que caminar el tema de la seguridad en el país. Y se empieza a candidatear a un personaje que fue el gran operador de este avance en la seguridad en la Ciudad de México, que es Omar García. Y que parece entonces, ¿no? O sea, hay un plan, existe una estrategia que sí tendría cambios, de pronto para todos los que están esperando, ¿no? Que venga como el gran cambio respecto a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el tema de seguridad es uno de pronto los que Claudia pues ha ido sorteando en este momento, pero no se está reflejando en el estado de Morelos, por ejemplo, ¿no? En que, y en otros estados. Y otra vez, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser tu carta de presentación pensando José Luis Uriostegui, que seguramente, ¿no? Pues aparecerá el tema de la deuda, ¿no? El haber bajado la deuda, que pues pudiera ser algo que no es tan popular, pero que administrativamente es muy bueno que se haya conseguido, ¿no? Sin embargo, pues ahí está. Y mientras el tema de seguridad pues sigue siendo lo que estamos hablando todos los días los cuernavacenses, pues resulta muy complicado que lo pueda ir sorteando, pero sí o sí le tiene que entrar también al asunto. Yo creo que más allá de las instituciones, porque a veces consideramos o vemos las instituciones como si fueran únicamente estructuras de cemento y metal, y no es así. Las instituciones son personas de carne y hueso, y quienes las dirigen son quienes deciden si efectivamente, como bien dice la doctora, dan o no resultados. Y yo creo que en esto podremos ver en Cuautla, y regresándome un poco a lo que habíamos dicho, vemos a un Rodrigo Arredondo más preocupado. Justamente el día jueves habían atacado al ingenio, habían atacado al dirigente, el día viernes, y el señor estaba el fin de semana más preocupado por un concurso de tacos de arroz que en resolver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ante su indiferencia? Porque incluso me parece que le preguntan justamente en esta
eventos sobre los tacos de arroz de Cuautla, que no los desdeño, son maravillosos, pero me parece que hay preocupaciones, hay prioridades del Estado, y una es preservar y garantizar la vida y la seguridad de las personas. Pero eso es justo lo que no le quiere entrar. Ahí hay un tema que pongo en la mesa. Recordarán la declaración del comisionado José Antonio Ortiz Guarneros cuando dijo: mi recomendación es que no se detengan en la carretera, en la autopista, en ningún punto, porque es peligroso, y que hubo una serie de críticas de cómo es posible que el comisionado esté diciéndonos que no nos paremos. Y yo dije, qué bueno que el comisionado nos diga, porque conocemos la realidad de lo que pasa en esa carretera, que por cierto es custodia federal. Malo para mí sería que, sabiendo que la situación es de riesgo, una autoridad de seguridad experta me dijera: no, tú párate sin problema, no va a pasar nada, cuando sí pase. Entiendo el punto de la crítica hacia el alcalde de Cuautla, me queda claro, y también podríamos hacerla hacia el de Cuernavaca. Pero entonces, bueno, ¿qué pero pasa? yo no rescataría ninguna declaración del vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, que aparte es de las pocas, yo creo que ha dado, porque yo no lo he visto últimamente que salga no ha a dado, explicar pero precisamente incluso algo qué que- está Y fíjate que trabajando, hablando, ¿no? ¿En qué hablando de está personajes trabajando? ausentes, el que sí de plano está desaparecido de estos cuestionamientos regularmente, el termómetro para ver qué tanto están involucrados en la política o no, pues somos los reporteros que estamos ahí buscando la declaración y buscando que efectivamente den respuesta a esto, porque el Congreso no lo hace, porque las instituciones como tal no lo hacen. ¿Quiénes sí lo hacen? Lo hacen los periodistas que están buscando una explicación a lo que está ocurriendo. Quien no ha estado, me parece que desde el año pasado, es al fiscal. Al No, fiscal, fiscal. no lo podemos encontrar, pero ni de chiste. Antes llegaba a las escenas, ¿no?, con su arma y posaba. de y vez en tomaban cuando, fotos. cuando había un conflicto muy grave, Algo mediático. como fue este de los niños en Yecapistla, no digo de los más recientes, podría citar el del Ingenio, podría citar en semanas fiscal. anteriores el ataque que hubo en Cuautla a los locales que los quemaron. ¿No hay fiscal? Pero mi planteamiento coincide en que no hay fiscal, y ahorita tocamos el tema del fiscal y de su participación también en la contienda electoral, pero el cuestionamiento sobre la feria del taco o sobre la feria de lo que me digan, en un municipio como Cuautla u otro, donde el tema esté en llamas, digamos, el tema de la seguridad, ¿qué tiene que hacer una autoridad municipal? Dejar de llevar a cabo actividades cotidianas y de esparcimiento y de impulso a la economía hasta que no se resuelva el tema de seguridad, porque además a quienes elegimos para ser autoridades civiles lo reconocen y lo sabemos, no son expertas en muchas áreas, pero me parece que en la que menos son expertas es en el tema de la operatividad de la seguridad pública. Ahí tenemos a Oriostegui, en Pero nadie absoluto está- es un experto. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que lo que más le desagradó a la gente y lo que yo he escuchado es justamente que en esa feria se le preguntara qué pasa o qué opinión tiene de lo que pasó con su regidor, además su regidor, el líder de la Unión de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio de Casasano. Aparte de ser el líder, El regidor regidor. del ayuntamiento. ¿Qué denuncia? Por favor, o sea, La actitud. la actitud, la forma en la que contesta, el desdén que le da al asunto de la seguridad es lo que tiene prácticamente al borde de, pues tiene la zozobra y al borde de que la gente no quiere saber absolutamente nada del alcalde, por lo menos en este sector de los comerciantes, no quieren saber absolutamente nada de él y puedes ir a preguntarle al dirigente, a cualquiera de los dirigentes, porque ya muchas de las actividades incluso ya están cerradas. En el caso de los bares, creo que me parece que hay 4 bares abiertos solamente. O 2 bares abiertos. O 2 bares ya nada más abiertos. No, y no puedes justo ir bloqueando también todas las actividades, o sea, tiene que seguir funcionando el ayuntamiento, sus áreas y demás, pero el discurso tiene que estar marcado por el contexto, ¿no? Entonces, si tu contexto en este momento es de mucha violencia, pues sí tienes que salir y dar un primer mensaje a la ciudadanía, con independencia de que estés en el mando coordinado y lo demás, pero sí como un primer contacto con la gente, pues tampoco lo puedes evadir. Yo vuelvo a preguntar en esta mesa, ya lo he preguntado otras veces, si en Cuautla, que es morenista, si Morelos, que es gobernado por un aliado, el partido de Morena, y el gobierno federal es liderado por un militante, fundador, líder moral de Morena, y conocemos esta realidad, pregunto otra vez, si en Cuautla hay esta indignación, ¿dónde está la movilización social? Y pregunto a manera de retórica, ¿está esperando la ciudadanía a castigar en la urna? Y si es así, entonces todos estos gobiernos en Veracruz y en otros donde vemos gobiernos fracasados en el tema de seguridad, ¿va a perder Morena o la apuesta sigue siendo a la marca y la marca es muy superior y muy
se le resbala todos estos temas y conflictos sociales a la marca. O sea, la marca es tan poderosa que incluso estos gobiernos donde la seguridad es un tema complicado, lo va a poder sortear. Pues si estás esperando que te diga que efectivamente este tema ha afectado a Morena, te voy a decir que no. La realidad Pero el es cobijo esa. tampoco alcanza para todo. O sea, el cobijo del gobierno federal pues se puede ver reflejado a lo mejor en un tema de proyectos, de programas sociales, ¿no? O sea, ese es como el sentir en donde la gente dice, sí, sí voy de nueva cuenta por el partido. Sin embargo, en el día a día ya pensando en diputados, senadores. Bueno, a lo mejor todavía senadores y diputados federales. Pero ya un poco alejaditos, ¿no? Diputados Porque locales, justo, regidores. estas dos posiciones que son de las del Congreso de la Unión, pues a partir de que son los intereses que puede tener el gobierno federal, ¿no? Oye, pues si están trabajando mucho en la narrativa del Poder Judicial, de las reformas, seguramente van a impactar. Pero lo que me parece que ya no resulta en el marco de todo ese cobijo inmenso que pudiera haber a nivel nacional, pues ya son estos temas mucho más locales, ¿no? Que es cómo afectan los temas de seguridad, los servicios públicos, que también es otro de los asuntos que pues ahí no hay manera de que te proteja AMLO, ¿no? Pero a ver, Pues lo se te va a planteo porque tener que con la juzgar. guerra de Calderón contra el narco fue Calderón el ideólogo, el protagonista de esta guerra y todo el PAN en todo el país Solamente perdió el país, ¿no? Perdóname que, Pero hoy que- AMLO, con que esta insista. estrategia- Hoy se publica una medición en el periódico Reforma que además me parece que no le gusta ensalzar a la 4T, pero el periódico Reforma reconoce en su encuesta, que además hay que decir, desde 1997 es una de las encuestadoras más efectivas que hay en el país, reconoce que Claudia Sheinbaum no solamente está bastante puntos arriba, sino que va creciendo. Algo que- Reconoce un estancamiento de Xóchitl y una caída de Movimiento Ciudadano. Entonces, en el ámbito nacional, definitivamente no le está pegando No el tema mermado. de la seguridad. Creo, insisto, es un tema pendiente de los partidos políticos de oposición, hacer que este tema sea cobijado por la oposición y que no se le olvide. Yo diría exactamente lo mismo que hicieron con los acuerdos de San Andrés, cada que sea posible, restregárselo al partido en el gobierno y decirle, mira, este es un tema pendiente. Este tema está pendiente y nosotros como oposición estamos del lado de la ciudadanía, No lo vamos a recordándote soltar. que no has cumplido con una de las obligaciones principales que tiene el Estado, que es garantizar seguridad y vida a los ciudadanos. El problema es quién lo pone en la agenda de esa oposición. Que esté Claro. limpio. Porque, exacto, ¿no? O sea, otra vez ves rodeada a Xóchitl Gálvez que tarda años para saludar a quienes la acompañan y pues son Santiago Krill, ¿no? O sea, bueno, muy lamentable también el fin de semana con este debate Santiago Taboada, ¿no? Con todos los casos que se le persiguen en la Ciudad de México por el tema del cártel inmobiliario, entonces no hay. Y tampoco es que vaya a haber en los próximos 6 años, porque pues también son ellos quienes van a ir de plurinominales, ya lo hemos mencionado, entonces pues no cambian las generaciones en este Y esa momento podría en ser la oposición. otra opción, ¿eh? La sociedad tiene que encontrar una tercera vía para que este tema no se olvide. El tema de la seguridad, que es prioritario para nosotros, tendríamos que encontrar, si los partidos de oposición No lo que toman. hoy tienen registro no lo toman, tiene que haber alguien más que sí lo tome y ahí aguas, porque la doctrina Bukele está creciendo y está avanzando en Centroamérica, está avanzando en los países sudamericanos y me parece que aquí yo he visto a muchos seguidores del presidente de El Salvador Ansiosos. pensando en justamente en algunas cosas que no concuerdo, pero que efectivamente los resultados ahí están, ¿no? Salvador cambió sus cifras radicalmente. Gracias, Pedro. El tiempo nunca es suficiente. Doctora, un comentario final. El respeto a los derechos humanos no es popular y eso es un tema importante, ¿no? Precisamente porque, pues cuando vemos con tanta impunidad, con tanta inseguridad, claro que dices, no, pues que haya mayores restricciones y que el Estado sea todavía más fuerte, ¿no? Y que se someta al delincuente. Pero sí creo que tendremos que ir observando precisamente el tema de progresividad en los derechos, ¿no? Creo que sigue faltándonos en estos tiempos ya prácticamente en donde empezamos a observar hacia dónde van a ir las candidatas en el estado de Morelos, el ser mucho más claros en los temas de seguridad, porque sí o sí se tiene que abordar, ¿no? Lo que seguimos viendo, estas campañas sucias, esta guerra de encuestas en donde pues todos los días nos dicen cosas diferentes en redes sociales de quién es la puntera, me parece que no abonan y por el contrario, ¿no? O sea, no nos estamos concentrando en los debates que tendríamos que tener de seriedad
Hay algunos ejercicios que se están lanzando, pero son los mismos, es la réplica de lo que pasa a nivel nacional, que ahora se hacen aquí los ejercicios en el estado de Morelos, ¿no? Pero tendríamos ya que tener mucha más claridad, creo que sigue faltando, y ahí sí, la ciudadanía pues tenemos que ser mucho más exigentes de qué es lo que nos van a mostrar entre esas propuestas, ¿no? No esperemos a que lleguemos hasta los debates, que sí o sí tendrían que estar, por cierto, las 3 candidatas, para poder realmente cotejar de manera obligatoria esos proyectos claro. del Estado que tienen, las visiones que tienen para el Estado de Morelos. Gracias, doctora. Correcto. Yo coincido completamente con la doctora. Yo creo que lo que está pidiendo Lucía Mesa, que son 3 debates, es lo menos que puede ocurrir. Creo que el Instituto Electoral, los institutos electorales deberían de avanzar hacia formatos menos rígidos, menos aburidos, más directos, y más interactivos. Arriesgarse justamente incluso a exponerse ante comunidades. La universitaria es una de ellas. Creo que tienen obligatoriamente las candidatas, las 3 candidatas, que ir a presentarse ante la comunidad universitaria en sus 3 partes, ¿no? No solamente ante la universidad, sino en todas las instituciones, hacer una especie de pool de todas las instituciones educativas, que son nuestras mentes más brillantes de este país y nuestros jóvenes más brillantes de este estado, que pudieran estar en un auditorio, enfrentarse a esta masa heterogénea y diversa que crítica. es los estudiantes universitarios, y responderles sus dudas a ellos abiertamente. Ahí vamos a ver de qué están hechas cada una de las candidatas para afrontar estos temas, cuando menos en 2 ocasiones, me parece, con las universidades, que sería lo mínimo que yo les pediría a las candidatas, que estuvieran frente a la comunidad universitaria, respondiendo todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos en formatos libres, no aventándole guayabazos. Lucy, eres la más bella, Margarita, eres la más honesta. No. Formatos libres en donde las preguntas, los chavos directamente le digan: oiga, estamos preocupados por esto que está pasando, ¿cómo lo va a resolver? Eso me parece que sería interesante. Gracias, Pedro. Doctora, muchas gracias. Gracias por la participación. Y como siempre, gracias también a ustedes por seguirnos, por estar atentos a estas transmisiones, a esta mesa de opinión. Y pues desde aquí también nuestro agradecimiento a todo el equipo de producción que hace posible que este video pueda ser reproducido allá en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, en sus pantallas, donde también se puede ver, ¿no, doctora? Gracias. Y bueno, pues muchas gracias. Notarán que el tema, insisto, cada semana se pone más interesante, más candente. Ya cerca las campañas locales de iniciar, ya con los espacios repartidos. Y bueno, pues viene la batalla de las ideas, la batalla de las propuestas. Y por supuesto que desde aquí, Panorama 360, estaremos atentos para desglosarlas, para desmenuzarlas en esta mesa y poder opinar de todas ellas. Muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Muy buena noche. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.